Hebreos, la revelación transformadora del plan divino en el Sagrado Nuevo Testamento. En el tercer año de Joacim, Eliezer caminaba por las polvorientas calles de Jerusalén, donde la vida vibraba entre las sombras de la opresión. El canto de los pescadores y las risas de los niños entrelazaban historias que resonaban en los corazones de los fieles. Criado en la tradición de sus antepasados, Eliezer se aferraba a las promesas de Yahvé, mientras los ecos de las palabras del Nazareno reverberaban en su alma. En un tiempo de persecución y tensiones, su fe, forjada en la ley mosaica, luchaba por encontrar su lugar en un mundo donde muchos abandonaban la esperanza. Las autoridades religiosas habían encendido la antorcha del miedo, instigando a los israelitas a rechazar el mensaje de gracia que proclamaban los seguidores del camino. Eliezer, con su puesto en el mercado, era testigo día a día de cómo la fe se desvanecía como el rocío de la mañana. Recordaba las palabras del autor de Hebreos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Hebreos 1:1-2. Esa palabra vibraba en su mente. La resurrección de Jesús era el faro que iluminaba su confusión. Aquel día, mientras las sombras se alargaban, Eliezer sintió en su corazón el peso de la decisión. Su mente resonaba con las verdades que había escuchado, pero el temor parecía una tormenta imbatible. La memoria de dos mundos colisionaba, el antiguo pacto con su Lau y el nuevo pacto lleno de gracia. Las conversaciones en la plaza pasaban de murmullos a gritos de odio, y las caras de sus vecinos reflejaban la angustia y la desesperanza. Sin embargo, en la penumbra de su lucha, algo extraordinario cambió el rumbo de su jornada. Al finalizar su día, Eliezer se encontró con un grupo de discípulos que hablaban con fervor. Sus ojos brillaban, llenos de la luz de la revelación. Mientras narraban historias de milagros y resurrecciones, el corazón de Eliezer ardía. En ese grupo, escuchó que se decía, «El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá». Juan 11:25. Esa promesa era una llama que iluminaba la oscuridad de su duda. Eliezer sintió un renovado ejercicio de fe, recordando cómo David había desafiado a Goliat. ¿Acaso no podía levantarse también él ante sus propios gigantes? Antes de que se diera cuenta, Eliezer se encontró inmerso en una lucha interna, con el eco de Hebreos resonando en su mente. Jesús es el autor y consumador de la fe. Hebreos 12:2. ¿Debería arriesgar todo por la verdadera libertad en Cristo, enfrentando la posibilidad de la muerte o el rechazo? En ese breve instante, la multitud se tornó frenética. Un grupo de autoridades religiosas se aproximaba, sus rostros rígidos y decididos. «Eliezer, ¿estás con nosotros o con ellos?», resonó una voz. El palpable miedo llenó el aire, una tensión que podía cortarse con un cuchillo. Las palabras del autor sagrado pasaron de los oídos a su corazón. Con el rostro pálido, sentía la dualidad de su existencia. El deseo de proclamarse como discípulo de Cristo frente a las viejas tradiciones que clamaban por su lealtad. Mientras la multitud se agolpaba y el tumulto se intensificaba, una pregunta giraba en su mente. ¿Estará listo para actuar y proclamar su fe, o se refugiará en la seguridad de la ley? La rapidez de los pensamientos lo abrumaba. En el estremecedor escenario de su vida, Eliezer se sintió despojado de su indiferencia y enraizado en una búsqueda desesperada por la verdad. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios, a través de esta historia, te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesite escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora, continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Mientras el revuelo se hacía evidente, Eliezer clamó dentro de sí: «¿Qué tengo que perder al seguir a Jesucristo?». Y en ese torbellino de incertidumbre, se preparó para dar un paso hacia el futuro, hacia la revelación divina que lo aguardaba. Un camino que podría cambiar no solo su destino, sino el de muchos otros. El momento había llegado. La multitud estalló en gritos de descontento, y Eliezer, con el corazón palpitante, sintió que el sudor le corría por la frente. A su alrededor, los rostros se torcían en conflicto, algunos llenos de rabia, otros de incertidumbre. Sin embargo,
En medio de aquel caos, la voz del Espíritu se alzó en su interior, recordándole que la verdad no podía ser silenciada. El que confiesa a Jesucristo ante los hombres, yo también le confesaré ante mi Padre que está en los cielos. Mateo 10:32. Eliezer sintió que las palabras ardían como fuego en su espíritu. ¿Debía realmente enfrentar a aquellos que representaban todo lo que había conocido? Era como David enfrentando al gigante, tan simple y a la vez tan monumental. La presión se intensificaba y la mirada acusadora del grupo de autoridades religiosas lo penetraba. Un resplandor de determinación brilló en sus ojos mientras se daba cuenta de que no estaba solo. En el fondo de su ser, el recuerdo de su familia y de aquellos que habían sufrido por su fe lo impulsaban a actuar. «Yo soy de Cristo», exclamó, su voz resonando sobre el murmullo que se había apoderado del ambiente. En ese instante, como si el tiempo se detuviera, una calma momentánea cubrió la escena. Algunos murmullos cesaron, y las miradas de incredulidad se centraron en él. Eliezer sintió que la verdad, en su forma más pura, fluía a través de él. Él es el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. El grupo de los fariseos se quedó paralizado. No esperaban que un simple comerciante levantara la voz. Un hombre mayor que llevaba consigo la tradición del pueblo dio un paso hacia Eliezer. Su mirada contenía tanto desdén como curiosidad. ¿Te atreves a rechazar la ley por la ignorancia del camino? ¿Qué sabes de la verdad?, preguntó, desafiando su fe. Sé que la ley es buena, pero entendí que nadie puede cumplirla perfectamente, y que por esa razón el Hijo vino, respondió Eliezer, recordando las palabras de Hebreos sobre el sacrificio perfecto. En él hay perdón, esperanza y vida. En su resurrección hay promesa de redención para todos nosotros. Un silencio tenso llenó el aire. Muchos en la multitud comenzaron a murmurar, algunos con agrado, otros con miedo. «Silencio», gritó el fariseo, «no puedes causar confusión en este pueblo. Este camino que sigues es un camino de perdición». Pero Eliezer mantuvo su firma. ¿Cómo puede ser perdición a lo que da vida? ¿Acaso no está escrito que el justo por la fe vivirá? Romanos 1:17. No se había dado cuenta de que en ese momento se convertía en un testigo del poder resucitador de Cristo, un humilde instrumento en las manos de Dios. Y así, mientras las sombras de la tarde comenzaban a caer, la atmósfera vibraba con una tensión palpable. Eliezer, con renovada valentía, comenzó a relatar su encuentro con Jesús. Cada palabra que pronunciaba parecía abrir puertas en los corazones de aquellos que escuchaban, enraizándolos en una fe viva. A medida que su testimonio se extendía, muchos empezaron a sentirse conmovidos, retando así a las antiguas ideologías que mantenían a la gente encadenada a la ley sin esperanza. Entre ellos se encontraba un joven llamado Matías, quien, con lágrimas en los ojos, comenzó a entender la apertura de su corazón a la verdad del Cristo viviente. Sin embargo, a medida que Eliezer hablaba, sombras ominosas comenzaban a aglutinarse a su alrededor. Un nuevo líder religioso se unió al grupo. Su rostro denotaba un odio más profundo. Con una mirada furiosa, retó: ¿Acaso crees que pueden cambiar así las cosas tan fácilmente? Nos enfrentamos a más que solo a hombres. Estamos luchando contra el mismo sistema de la ley y la tradición. Eliezer sintió un escalofrío recorrer su espalda. Un nuevo desafío se acerca, y una profunda revelación intelectual le llegó. El sistema que había conocido podría ser derribado, pero solo a través de la fe y la debilidad, y no de la fuerza. Y en un momento de claridad divina, comprendió que su lucha no era solo por su vida, sino por la perpetuidad del mensaje transformador del Evangelio. Mientras el ambiente se tornaba más oscuro, Eliezer se dio cuenta de que este era solo el comienzo de algo más grande. Los vientos de la historia comenzaban a cambiar, y sus dudas se convertían en confianza. Yo sé que viviré, porque Él vive. Juan 14:19. La noche caía, pero una luz titilante brillaba en el corazón de Eliezer. Estaba listo para las revelaciones que se avecinaban. Él sabía que el momento crucial estaba cerca.
donde el propósito de Dios sería revelado a través de su vida y a través de aquellos que se atrevieran a creer. Pero lo que ellos no sabían sobre el plan de Dios, murmuró, a la espera de la próxima manifestación divina. La tensión en el aire se hacía casi palpable, mientras Eliezer se erguía, con la mirada firme y el pecho lleno de valor. A su alrededor, los susurros de la multitud se intensificaban, unos alentadores, otros claramente hostiles. El hombre que había instado al temor, con su voz fuerte y cortante, se manifestó nuevamente. «No olvides que el camino que proclamáis es un escándalo, una piedra de tropiezo que llevará a muchos a la destrucción», pronunció con desdén. Eliezer, sintiendo la urgencia del momento, recordó las palabras de Pablo. «La palabra de la cruz es locura a los que se pierden, mas a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios». 1 Corintios 1:18. Con profunda convicción, amplió su pecho y habló. «Cada uno tiene la oportunidad de decidir su camino. Esta no es solo una cuestión de ley o tradición, sino de vida eterna». La multitud se dividía. Algunos comenzaron a mover sus cabezas, asintiendo a las palabras del comerciante que se había convertido en un portavoz del cielo. Otros, fuera de sí por la indignación, comenzaron a alzar sus voces en protesta. «¡Apártalos!», gritaban, unos enardecidos por la rabia, otros perplejos ante la transformación de Eliezer. En medio del tumulto, Matías, el joven que había escuchado el testimonio con lágrimas en los ojos, se atrevió a levantar la voz. «Esperad, ¿acaso no hemos sido enseñados que la obra del Mesías es para todos y no solo para los perfectos entre nosotros?» La expresión de Eliezer se iluminó al reconocer en Matías la semilla de fe que comenzaba a germinar. Sin embargo, el fariseo se mostró inquebrantable. «He aquí, joven, las palabras son vacías si no están respaldadas por el cumplimiento de la ley. Acércate a mí y conocerás la verdad», retó con una mirada despectiva, su autoridad aparentemente inquebrantable. «No, hermano», interrumpió Eliezer, ganando fuerza a medida que veía la lucha en los corazones de sus compatriotas. «La verdad se encuentra en la revelación de Cristo, en su sacrificio y en el amor que Él nos ofrece, que trasciende toda ley. Su sangre es suficiente». Sentía que el Espíritu le daba las palabras precisas, mientras recordaba a Pablo: «La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres». Tito 2:11. La multitud comenzó a murmurar nuevamente. Algunos se acercaban con una curiosidad renovada, mientras otros permanecían firmes en su escepticismo. La atmósfera crecía tensa, como antes de una tormenta, y Eliezer no podía ignorar la creciente opresión que se cernía sobre él. Entonces, en un momento inesperado, un anciano de la multitud dio un paso al frente. Con la voz temblorosa y llena de sabiduría, habló. ¿Podría ser que hemos estado esperando a alguien que desafíe nuestras concepciones erróneas? ¿Podría ser que la verdad se manifiesta incluso a través de aquellos que menos lo esperamos? Sus palabras resonaron como un eco de esperanza, y muchos sintieron que sus corazones comenzaban a abrirse. Un murmullo de contención pasó a través de la multitud. Eliezer sintió que el soplo del Espíritu susurraba en su oído, instándolo a seguir adelante. «Estad atentos, hermanos, porque el cambio está entre nosotros. Lo que parece ser derrota es en verdad la puerta abierta hacia la victoria. Si permanecemos firmes en lo que hemos creído, seremos parte del propósito divino». Las sombras a su alrededor parecieron no cesar, pero Eliezer no podía ignorar que su fe y su proclamación habían encendido un fuego en otros. Sabía que este fue solo el principio de una batalla mayor, una lucha no solo por su vida, sino por las almas que anhelaban liberación. Una sombra oscura se cernía sobre él, recordándole que con cada verdad proclamada la oposición crecería. ¿Quiénes somos para creer que la ley no tiene poder sobre nosotros?, clamó uno de los fariseos en la distancia, su veneno ideológico fluyendo con fuerza. Eliezer, viendo la mirada en los rostros de cada hombre y mujer, entendió que allí estaba la esencia de la lucha, el verdadero desafío. Un día, hermanos, seremos testigos del desenlace de esta historia, donde la gracia prevalece sobre la ley y donde la gloria de Dios se manifestará en los corazones sinceros que claman a Él. Cerró Eliezer con voz fuerte,
mientras el viento parecía susurrarle a todos, y así, en las penumbras de la noche, Eliezer se mantuvo firme, aunque podía sentir el frío de la persecución acercándose. En su corazón, una chispa de esperanza se encendía, pero lo que aún no saben sobre el plan de Dios es que en nuestra debilidad su fortaleza se perfecciona. Con cada palabra, la revelación de la soberanía divina crecía más allá de los límites humanos, mientras las estrellas comenzaban a brillar en el cielo, testigos de una historia que apenas comenzaba a desplegarse. El eco de las palabras de Eliezer resonó en el corazón de la multitud, creando una atmósfera cargada de emoción y expectativa. Algunos comenzaron a murmurar entre sí, la incertidumbre abriéndose como la niebla antes del amanecer. ¿Podría ser que había verdad en sus proclamaciones? ¿Era posible que la ley y la gracia no estuvieran en oposición, sino en cumplimiento de una misma promesa? El anciano que había hablado antes se acercó a Eliezer, sus ojos llenos de lágrimas. «Hijo, hay muchos como yo que han sido prisioneros de la ley por demasiado tiempo. Nos hemos aferrado a nuestros sacrificios, pensando que en ellos hallaríamos redención. Pero, ¿qué si todo esto fue una sombra de lo que está por venir?» Eliezer sintió el peso de esas palabras, como si hubieran sido forjadas en el horno de la experiencia y el sufrimiento. Él miró a su alrededor, notando cómo la multitud se agolpaba, expectante, buscando respuestas en medio de su confusión. «La sombra ha pasado, anciano», respondió Eliezer con un fervor renovado. «El sacrificio de Cristo es la luz que ha brillado en nuestra oscuridad, y en él encontramos el cumplimiento de la promesa que Dios hizo a nuestros padres». Mientras Eliezer hablaba, el murmullo a su alrededor creció, como un río que se agita antes de desbordarse. ¿Qué será de nosotros si abandonamos las tradiciones que nos han definido? ¿Cómo podemos seguir un camino que nos han dicho que lleva a la herejía?, gritó un joven fariseo, su voz cortante como un acero afilado. «Es el ciego el que dirige al ciego», respondió Eliezer, sintiendo la fuerza del Espíritu en cada palabra. «¿No fue escrito que el corazón de este pueblo se ha endurecido, pero que a ellos les es dado oír, y su fe vendrá por el oír la palabra de Cristo?» Romanos 10:17. Su voz resonó clara, llenando el aire de una claridad que antes no existía. Un silencio sobrecogedor descendió. Muchos comenzaron a mirar hacia el cielo, como si esperaran una respuesta divina. Las estrellas brillaban intensamente, como testigos de la proclamación de Eliezer. Dios está haciendo algo nuevo, algo que ni nuestros ancestros ni nuestros rabinos entendieron completamente. No es la ley por sí sola la que nos justifica, sino la fe en el Hijo de Dios, quien nos amó y se entregó por nosotros. Gálatas 2:20. Un susurro de aprobación surgió de entre la multitud. Aquellos quienes antes se habían opuesto empezaron a darse cuenta de que tal vez había algo más allá de lo que conocían. No obstante, las sombras de la oposición seguían congregándose. El fariseo que había hablado previamente se acercó con una mirada furiosa. «Este es un camino hacia la perdición, y tú, Eliezer, eres su guía. Si sigues este camino, enfrentarás las consecuencias de tu rebeldía». Pero Eliezer no titubeó. En su pecho ardía una pasión que superaba el temor. La verdadera rebeldía es aferrarse a la muerte de la ley mientras el Creador de la vida se presenta delante de nosotros, proclamó. ¿No habíamos sido advertidos que Él es la puerta por la que solo hallaremos pastos? Juan 10:9. La luz ha venido al mundo, y aquellos que elijan permanecer en las tinieblas han decidido su propio destino. De pronto, el viento cambió. Una brisa suave acarició la cara de Eliezer, trayendo consigo un murmullo de esperanza. Las palabras de un individuo de la multitud resonaban en su mente. Tal vez necesitamos ver el cumplimiento de la profecía que dice que todos seremos enseñados por el Señor. Isaías 54:13. Y mientras Eliezer observaba la lucha interna en los rostros de la multitud, el anciano a su lado le dijo en voz baja: ¿Acaso no sientes, joven, que el Espíritu se mueve entre nosotros? ¿Es esto la manifestación de la promesa que fue dada en tiempos antiguos? Eliezer sintió sus rodillas temblar, pero no por miedo, sino por la expectativa de lo que estaba por venir. Lo que ustedes aún no han comprendido, hermanos, es que esta batalla no se libra únicamente con la mente, sino con el corazón, donde el amor de Dios espera ser revelado. En ese momento, la multitud empezó a murmurar nuevamente, pero esta vez con una mezcla de temor y esperanza, con preguntas en el aire sobre lo que significaba realmente seguir a Cristo.
Mientras Eliezer los miraba, sintió que el Señor le había dado un nuevo propósito. Este es solo el principio, pensó, cuando de repente una voz retumbante como trueno resonó desde el cielo, interrumpiendo sus pensamientos. «Escuchad, esta es mi voluntad. Será en la debilidad humana donde mostraré mi gran poder, y con el sufrimiento de los justos desataré una gloria que heraldará mi regreso». Cerrando su mirada hacia el cielo iluminado, Eliezer comprendió que el plan soberano de Dios estaba en marcha, y el desenlace de esta historia aún no se había revelado. En el fondo de su ser, sabía que aunque el camino sería difícil, cada paso lo acercaría más a la plenitud del propósito divino. «Pero la verdadera revelación está aún por venir», murmuró, anticipando la grandiosidad de lo que Dios estaba preparando. Las palabras aún resonaban en el aire, vibrando con la esencia del cielo. Eliezer sintió cómo su corazón latía en comunión con el clamor de la multitud. Algunos se habrían de rendir ante la verdad, mientras otros endurecerían su corazón ante el mensaje que desafiaba sus convicciones más arraigadas. ¿No será este el momento de la providencia divina?, pensó, mientras miraba a su alrededor, observando los rostros marcados por la duda y la esperanza. Un anciano se adelantó, sus manos temblorosas sosteniendo un rollo de las Escrituras, y con voz entrecortada preguntó: «¿Dónde hallaríamos consuelo, Eliezer? Llevamos generaciones esperando la promesa. ¿Qué prueba tenemos de que esto que dices se cumplirá?» Eliezer sintió el desafío recorrer su ser. Con fervor respondió: «La prueba, anciano, se encuentra en el sacrificio hecho una vez por todas. La Escritura nos dice que, sin derramamiento de sangre, no hay perdón». Hebreos 9:22. Y así se ha cumplido en Él, en quien hallamos redención. Un murmullo se extendió por la multitud. Algunos comenzaron a recordar las antiguas promesas, las visiones de los profetas. Curiosa, una mujer levantó su mano. ¿Habrá esperanza para aquellos que han caminado en tinieblas, Eliezer? ¿Puede la luz de Cristo ingresar a nuestros corazones endurecidos? «Sí», exclamó Eliezer, su voz resonando por encima de los murmullos. «La luz de Cristo no solo ilumina, transformará nuestras vidas si la aceptamos. He aquí, hago nuevas todas las cosas». Apocalipsis 21:5. Es un llamado a la renovación, a la verdadera libertad en su nombre. Pero la balanza de la oposición todavía pesaba en el ambiente. El joven fariseo se reincorporó, su tono mordaz resurgió. ¿Acaso crees que el desprecio a la ley nos hará justos ante nuestros dioses? Cuidado, Eliezer, las sombras te acechan. No olvides que Moisés fue el mediador del pacto, y quien lo quebrante debe enfrentarse a la verdad. Con un espíritu decidido, Eliezer replicó: «Moisés fue un siervo, pero Cristo es el Hijo». Hebreos 3:5-6. En él la ley se ha cumplido. Escuchad lo que dice el profeta: «No se ha enviado a los justos, sino a los pecadores». Mateo 9:13. Nuestra rendición es nuestra salvación. La multitud se dividió. En sus corazones algunos ardían con un fuego nuevo, mientras otros se aferraban a su temor. Eliezer sintió que el viento soplaba nuevamente, trayendo consigo un frescor renovador, como si el mismo Espíritu de Dios estuviera preparando la tierra para la siembra del Evangelio. «Es tiempo de decidir», insistió Eliezer con firmeza, su voz dulce pero desafiante. «Nos aferramos a nuestras tradiciones, aterrados por lo desconocido, o abrimos nuestro corazón a la revelación del amor de Dios, que nos enseña a vivir según su gracia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados». Mateo 5:6. Una mujer de la multitud, visiblemente conmovida, lloró en voz baja: «Deseo esa justicia, pero no sé cómo alcanzarla». Entonces Eliezer se acercó a ella, alzando su mano en un gesto de invitación. «Ven, hermana», dijo suavemente. «La justicia que anhelas no se encuentra en tus esfuerzos, sino en la aceptación del sacrificio de nuestro Salvador. Para aquellos que creen, la justicia de Dios es imputada a su cuenta. Creer en Cristo es entrar en el descanso prometido».
Entonces el cielo pareció abrirse por un instante y una luz deslumbrante baña a la multitud. Desde lo alto, una voz resonó otra vez. El tiempo se acerca, oh pueblo. Lo que estaba oculto será revelado. Los corazones humildes serán guiados al conocimiento de mi voluntad. Las naciones sabrán que yo soy su Dios, y ellos son mi pueblo. Eliezer sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. El mensaje de redención se volvía cada vez más claro. Aquí está la revelación, susurró, del plan soberano de Dios. Se avecina un nuevo pacto, uno que transformará por completo no solo a Israel, sino a todas las naciones. La multitud miró hacia el cielo, atenta y temerosa, aún preguntándose qué tan lejos los llevaría esta nueva revelación. Por un instante, el aire se volvió espeso con la anticipación de lo que estaba por porvenir, y Eliezer comprendió en su espíritu que el camino estaba lejos de terminar. Una nueva jornada de fe estaba comenzando, y su corazón latía al compás de los misterios revelados y la esperanza por descubrir. El silencio se instaló en la multitud, una tensión palpable que parecía entrelazarse con el aire. Eliezer alzó su mirada hacia los cielos, buscando discernimiento. El eco de la voz divina aún resonaba en su corazón, y sabía que la verdad iba más allá de lo que sus oyentes estaban dispuestos a aceptar. Los tiempos están cumplidos, murmuró ante sí mismo, recordando las palabras de los profetas. Había un sentido de urgencia en su espíritu. ¿Están preparados para escuchar y ser transformados? De entre la multitud, un hombre de rostro severo avanzó, con una mirada de desprecio. Era un maestro de la ley, y su voz podría ser tan dura como el hacha que corta el árbol. «Dices que hay un nuevo pacto, Eliezer», comenzó, cada palabra saliendo como dardos afilados. «Pero la ley es eterna. Nadie puede ser justificado fuera de ella. ¿Dónde está tu autoridad para decir tales cosas?» Eliezer sintió el desafío, como un fuego que se encendía dentro de él. «La autoridad no proviene del hombre», respondió con firmeza, «viene de aquel que envió al Hijo. Escucha lo que dice el profeta Jeremías. He aquí vienen días, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá». Jeremías 31:31. Este nuevo pacto no se basa en el cumplimiento de obras, sino en la fe en el sacrificio perfecto. Mientras hablaba, Eliezer pudo ver que algunos se inclinaban hacia adelante, ansiosos por escuchar más, mientras que otros giraban su rostro, incapaces de abrazar la nueva verdad. El maestro fariseo, sin embargo, no cedía. «Tú traes confusión, Eliezer. ¿Qué harán nuestros hijos y nuestros hijos después de ellos, si se socava lo que sabemos desde antiguos tiempos?» Los corazones en la multitud estaban divididos aún más, como el campo que se preparaba para la siembra, con algunas semillas listas para germinar, mientras que otras se ahogaban en la dureza de la tierra. «El problema no es la ley», replicó Eliezer, «sino el corazón humano que busca justificarse por sus propias obras. No hay justo, ni a uno». Romanos 3:10. Todos hemos caído de tu gracia, pero el Hijo ha venido para buscar y salvar lo que se había perdido. Un murmullo de asombro cruzó la multitud mientras Eliezer continuaba, su voz llena de esperanza. La luz que trae este nuevo pacto no solo ilumina, sino que transforma. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:11-12. ¿Qué les hace dudar de esta promesa, hermanos? La mujer que había llorado previamente se acercó otra vez, sus ojos llenos de anhelo. «Eliezer, ¿podré ser perdonada? ¿Podemos todos abandonarlo todo y empezar de nuevo?» Su pregunta era como una flecha en el corazón del predicador. «Hoy es el día de salvación», respondió Eliezer con dulzura, su corazón rebosante de misericordia. «Cree con fe en el Señor Jesucristo, y serás salva. Lo prometido se cumplirá en ti y en todos los que invocan su nombre. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo». Hechos 2:21. De repente, una brisa suave la sacudió a todos, trayendo consigo un sentido de lo sobrenatural. Eliezer percibió que el Espíritu de Dios estaba moviéndose en medio de ellos, preparando corazones como tierra fértil. La voz en el cielo resonó otra vez, más fuerte.
subrayando la verdad revelada. El tiempo se acerca, oh pueblo. Entregaré mi espíritu a todo ser. Su promesa será como un río que fluye, llevando vida abundante. La multitud estaba ahora en un estado de expectación. El cielo parecía abrirse, y la presencia de Dios estaba palpablemente cerca. Eliezer sintió la convicción en su voz y en su corazón. ¿Qué responderán a esta invitación divina? ¿Continuarán en la tradición que mata, o permitirán que la gracia haga nueva su conexión con Dios? Las sombras continuaban tejiéndose entre la multitud, y Eliezer reconoció que el conflicto era inevitable. La revelación se expandía, habilitando tanto la resistencia como la rendición. Una batalla espiritual, imponente y gloriosa, estaba persiguiendo los corazones de los hombres. En medio del clamor y la expectación, Eliezer supo que había un resquicio abierto en el propósito divino. Mientras continuaba, la revelación del nuevo pacto se asemejaba a un velo que pronto caería, desnudando la gloria de Dios ante toda la humanidad. Cada corazón esperaba no solo respuestas, sino el encuentro transformador con el Creador. Pronto, murmuró Eliezer para sí, mientras alineaba su voz con la de la multitud. Pronto verán su gloria de una manera nueva. ¿Están preparados para seguir a aquel que trae vida? El murmullo de la multitud parecía crecer, mezclándose con la brisa que soplaba suavemente, trayendo un aire de expectación y misterio. Eliezer sentía el peso de las miradas sobre él, las gentes esperando más de lo que solamente la carne podía ofrecer. Escuchad, pueblo de Israel, proclamó Eliezer con voz potente. El Señor ha prometido que en estos días manifestará su obra a los corazones de los que creen. No son palabras vacías, son promesas que resonaron desde los días de nuestros padres. La mujer que se había acercado ahora sostenía a su pequeña hija en brazos, y con un rostro lleno de anhelo, buscaba la certeza en su mirada. Eliezer murmuró: ¿Es cierto que este nuevo pacto borra nuestro pasado? ¿Puedo esperar ser renovada, aún después de haber vivido en la oscuridad? Sí, replicó Eliezer, apartando la vista del fariseo que aún lo desafiaba. Porque la sangre derramada del Cordero es suficiente para limpiar todo pecado. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Pero a todos los que le reciben, a ellos les da el poder de ser hechos hijos de Dios. Mientras la multitud escuchaba, sus corazones estaban en conflicto. Algunos en fe se entregaban, mientras que otros se aferraban a la ley, como un naufragio o un trozo de madera en un mar de confusión.
Eliezer sintió en su interior que el poder de Dios se movía en medio de ellos, como un río desbordante, pero también notó la lucha dentro de los hombres que pretendían hallarse justificados a través del cumplimiento de obras. Mirad, continuó Eliezer, el profeta Ezequiel dijo, y les daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. Ezequiel 36:26. Este es el don del nuevo pacto, un corazón que late al ritmo de la gracia y la verdad. ¿Qué responderán a esta invitación? El fariseo, indignado, se acercó, incapaz de contener su ira. Eres un falsificador de la fe, Eliezer. ¿Qué les harás a nuestros hijos si sigues propagando estos engaños? Las tradiciones no son solo costumbres, son la herencia que debemos preservar. Las tradiciones son huecas, sin la vida que trae el Espíritu, respondió Eliezer, con fuego en sus ojos. Los muros que hemos construido son solo refugios de nuestra incredulidad. La verdad que ofrezco no anula la ley, sino que la cumple, así como está escrito. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Romanos 10:4. Un silencio envolvió el entorno, cargado de una tensión que podría cortarse con un cuchillo. Las miradas se entrelazaron entre Eliezer y el maestro de la ley, mientras la presencia de Dios se hacía palpable. De repente, un rayo de luz atravesó las nubes grises, iluminando el lugar con un resplandor tan fuerte que la multitud contuvo la respiración. «¡Mira!», exclamó una voz entre la multitud. «El cielo se abre. Es un signo de algo grande por venir». Eliezer, sintiendo el clamor del pueblo, decidió aprovechar el momento. El Señor está a la puerta. La revelación de su gloria se acerca. Este es un tiempo de renovación. No nosotros, sino Él traerá a sus elegidos a la vida eterna. La multitud se encontró en una encrucijada, el eco de la promesa resonando en sus corazones. Algunos empezaban a llorar, otros a alabar, y muchos más se preguntaban, ¿estamos listos para abrazar este nuevo pacto? ¿Estamos dispuestos a abandonar lo que nos ata? Fue entonces que Eliezer entendió la magnitud del plan de Dios. No solo se trataba de una oportunidad para cambiar, sino de un nuevo amanecer que traería salvación a cada rincón del mundo. Pronto, dijo Eliezer, con su voz elevada, la gloria de Dios será revelada de manera insospechada, y lo que parece imposible se transformará en lo sublime. ¿Pueden oír el latido de la nueva creación? Esto apenas es el comienzo de lo que el Señor tiene preparado para su pueblo, porque lo que aún no saben, hesitó, sintiendo el peso de la verdad, es que la promesa se manifestará en una forma que jamás han esperado. La multitud permanecía en silencio, hipnotizada por la luz que brillaba del cielo abierto. Eliezer podía sentir el temblor en el aire, como el pulsar latente de una verdad que estaba por manifestarse. Un murmullo de asombro se extendió, como si los cielos themselves estuvieran lanzando una invitación a descubrir lo que Dios había preparado. «Escuchad, pueblo de Israel», continuó Eliezer, «el Señor quiere transformar vuestros corazones de piedra en corazones de carne. Él está llamando a cada uno de ustedes, no para que se mantengan en las sombras, sino para que vivan dentro de su luz. Este nuevo pacto no es solo un venidero, es la realidad que ya empieza a brotar en medio de nosotros». Los rostros en la multitud reflejaban una mezcla de temor y esperanza. Un anciano se adelantó, la mirada llena de sabiduría y dolor. «Hemos aguardado por generaciones, Eliezer, y nuestros corazones están cansados. ¿Qué certeza tenemos de que este nuevo pacto es verdad? ¿Y si solo es un eco de promesas no cumplidas?» Eliezer se detuvo. Su corazón latía con empática comprensión. Sabía que el camino hacia la fe no era sencillo. «Es comprensible tener dudas», respondió sereno. El profeta Jeremías anunció, «He aquí vienen días, dice el Señor, en que haré nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá». Jeremías 31:31. Este pacto se establece en el amor y la gracia, donde cada uno de nosotros puede hallar su lugar en la familia de Dios. Las palabras de Eliezer fluyeron con un poder sobrenatural, resonando como ecos en el alma de los presentes. La madre que sostenía a su hija levantó la mirada, sus ojos llenos de fe.
Yo quiero abrazar esta luz, Eliezer. Quiero que esta promesa limpie mi pasado. Ven, recibe este don, dijo Eliezer, extendiendo su mano hacia ella, porque el Señor ha prometido en el Salmo 35 que el llanto puede durar toda la noche, pero la alegría viene por la mañana. No hay pecado que esté más allá de su alcance. La multitud comenzó a moverse, algunos acercándose a Eliezer, otros retrocediendo con la inquietud de lo que implicaba este nuevo comienzo. Era como si una batalla silenciosa se estuviera librando dentro de cada uno, entre la tradición y la revelación. En el fondo, los fariseos se miraban entre sí, inquietos ante la creciente atracción que Eliezer ejercía sobre la gente. «Preguntad en vuestros corazones», proclamó Eliezer con fervor. «¿Qué es lo que buscan realmente? ¿La vida que solo la ley puede ofrecer o la libertad que viene a través de la gracia de Cristo? El Maestro ha venido, como está escrito, «Yo soy el camino, la verdad y la vida». Juan 14:6. Un silencio profundo envolvió el lugar, mientras cada alma pesaba la verdad que les era presentada. Las miradas comenzaron a volverse a Eliezer, y algunos en la multitud comenzaron a llorar, sintiendo una mezcla de liberación y arrepentimiento. En ese instante, un rayo más de luz brillante iluminó la escena, y Eliezer sintió el aliento de Dios sobre él. «Pueblo de Dios», dijo, su voz impregnada de una unción divina, «el tiempo se ha cumplido. Lo que ha estado oculto desde los tiempos antiguos está a punto de ser revelado». Atención a estas palabras del profeta Isaías. El pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. Isaías 9:2. Mientras las emociones se alzaban, Eliezer intuyó que algo aún más grande estaba por suceder. Se colocó en el borde del lugar, como si se preparara para el desenlace de aquel monumental momento. La promesa de lo que está por venir no se limitará a nosotros, sino que alcanzará a las naciones. El plan de redención de Dios es más profundo y amplio de lo que imagináis. Aquel a quien anunciamos no solo nos perdonará nuestros pecados, sino que inaugurará una nueva creación. Un estremecimiento recorrió la multitud, el aire cargado de anticipación. Pronto la gloria de Dios será revelada en formas que apenas empiezan a asomarse. Muchos se preguntan, como ustedes, ¿estamos listos para recibirlo? La respuesta está en el acto de entrega. Y lo que aún no saben, pausó Eliezer, sintiendo la urgencia divina, es que el Señor está preparando algo que cambiará el curso de la historia, algo que incluso los más sabios no pueden prever. La multitud permanecía en un estado de espera tensa, casi palpable. Los corazones latían con fuerza y la inquietud inundaba el ambiente. Eliezer, observando las caras ansiosas, sintió la poderosa presencia del Señor rodeándolo como un manto. El Dios de nuestros antepasados, comenzó, siempre ha tenido un plan. Desde la creación del mundo, el caos y la oscuridad fueron sujetos a su palabra. Ahora, en este tiempo, Él ha decidido traernos luz, un nuevo pacto que va más allá de nuestras limitaciones. Sus palabras resonaron con ecos de antiguas profecías. De hecho, en el silencio se podía oír el murmullo de generaciones que habían anhelado esta promesa. Recordad las palabras del profeta Ezequiel, «Y os daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros». Ezequiel 36:26. Este es el corazón que Él ofrece hoy, un corazón lleno de su amor, un espíritu que no se rendirá ante la opresión. Una joven, con el rostro surcado por lágrimas de esperanza, levantó su voz. «Eliezer, ¿podemos de verdad ser renovados? Después de tanta desilusión y sufrimiento, ¿hay posibilidad de verdadera liberación?» Con el fervor del Espíritu Santo, Eliezer respondió, «Sí, querida, el Señor viene con poder para liberarnos. Él es el único que puede convertir las cenizas de nuestras vidas en hermosura, como se escribió en Isaías. A los afligidos traerá buenas nuevas». Isaías 61:1. Este pacto no es solo un cambio, es la transformación de todo nuestro ser. Las palabras se desbordaban como un manantial, fluyendo en la atmósfera. Eliezer miró a los fariseos, que observaban con creciente preocupación, viendo cómo sus corazones se endurecían ante la luz del mensaje. La ley fue una guía, pero la gracia y la verdad han venido a través de Jesucristo. Juan 1:17.
Esta es la hora de abrir nuestros corazones a una relación real, no a una lista de rituales vacíos. El anciano del pueblo, aún con dudas en su corazón, levantó la mano. Eliezer, siempre hemos creído en la importancia de la ley. ¿Por qué deberíamos dejar atrás lo que ha marcado nuestra historia? Eliezer respiró hondo, sintiendo la compasión por aquel hombre que simbolizaba a muchos otros. La ley fue dada, pero la gracia es un regalo. Como está escrito en Romanos 8:1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La transformación del corazón que el Señor ofrece nos libera de la condena. Él nos llama a caminar en la luz, a ser testigos de su gloria. En ese instante, un sonido vibrante llenó el aire, como una trompeta celestial, desatando una ola de asombro y temor. La multitud miró hacia el cielo, donde una figura resplandeciente comenzó a descender, como si todo el firmamento estuviera respondiendo al llamado divino. «¡Es él!», gritó una voz entre la multitud. «¡Es el Mesías!». Eliezer, sintiendo el clamor de los presentes, se puso en pie, gratitud y reverencia inundando su ser. Él ha venido, el cumplimiento de las promesas está entre nosotros, el tiempo de la salvación ha llegado, y con ello una nueva creación, donde todos tendrán acceso a la presencia del Santo. Con el corazón lleno de expectativa, la multitud comenzó a avanzar, algunos acogiéndose a la promesa, algunos vacilando en su decisión. Quien tiene hambre y sed de justicia será saciado. Esta es la invitación a la mesa. Salid, 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 porque ya ha venido el tiempo de la cosecha, proclamó Eliezer, mientras una luz aún más brillante iluminaba cada rincón del recinto. Pero aún quedaba un velo de misterio. No olviden, los caminos del Señor son inmensos, hay mucho más de lo que ven. Lo que están a punto de experimentar es solo el comienzo de lo que el Creador ha ideado desde antes de la fundación del mundo. ¿Están listos para confrontar lo que viene? La multitud, abrumada pero expectante, miró a Eliezer, un clamor de esperanza resonando en sus corazones. En ese momento, comprendieron que el nuevo pacto era solo el preludio a un glorioso desenlace, un plan divino en su máxima expresión, la llegada del reino de Dios en sus vidas. Y así, mientras el resplandor caía sobre ellos, Eliezer sintió el peso de la revelación divina. El Señor está haciendo algo nuevo. No es solo un nuevo pacto, es un nuevo amanecer donde su gloria se manifestará. Al mirar a la multitud, notó rostros en los que la esperanza comenzaba a florecer, mientras otros aún luchaban contra sus antiguos temores. Entre ellos, el joven que había levantado la voz antes, Matías, se acercó nuevamente, sus ojos reflejando una fe recién descubierta. Eliezer, si la ley fue solo el precursor, y tú dices que la luz ha venido, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Estamos listos para el sacrificio que demandará este nuevo camino? Eliezer respiró hondo, sintiendo el latido del Espíritu en su interior. El sacrificio ya ha sido hecho. Cristo es el Cordero de Dios, quien quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Aquellos que ahora están llamados son los que deben contar esta historia, compartir la verdad de salvación que no se basa en la ley, sino en la gracia abundante. Un murmullo de asombro y confusión recorrió a la multitud. Algunos, aferrados a sus tradiciones, comenzaron a murmurar. Para ellos, abandonar la ley significaba traicionar sus raíces. Pero a medida que Eliezer continuaba, una fuerza divina pareció fluir a través de sus palabras. ¿Acaso no está escrito que, cuando el Espíritu de verdad venga, os guiará a toda la verdad? Juan 16:13. La promesa del nuevo pacto es que no estaréis solos, el Espíritu estará con nosotros, guiando nuestros corazones hacia la verdad que libera. Las caras en la multitud comenzaron a reflejar un tormento de emociones, esperanza, miedo, incredulidad. Un viejo rabino se atrevió a alzar la voz, su mirada llena de una mezcla de respeto y desafío. ¿Qué dirás respecto a la historia de nuestros padres, Eliezer? ¿Dónde queda nuestro antiguo pacto y cómo encaja en esta narración de salvación?
Eliezer, viendo la sinceridad en sus ojos, se detuvo un momento. La historia de nuestros padres es un cimiento en la casa del Señor, pero no el final de la narrativa. Su fidelidad nos trajo hasta aquí, y ahora se desata una nueva página, donde todos somos invitados. Este nuevo pacto no anula el pasado, sino que lo cumple. Mas al final de los tiempos será precioso el que fue despreciado, y un varón de dolores. Isaías 53:3. Los ecos de la profecía resonaron entre ellos, y algunos comenzaron a llorar, mientras comprendían el significado más profundo de las palabras de Eliezer. Entender quién es Jesús, el Mesías, es abrazar la verdad que transforma nuestras vidas. Cambiamos no solo por un nuevo pacto, sino por el poder de su amor y su sangre que nos rescató. Justo en ese instante, un grupo de hombres, con el semblante sombrío y decidido, empezaron a moverse a Eliezer. Sus rostros expresaban una mezcla de desdén y desprecio, y sus intenciones eran claras. «Debemos detener esto», dijo uno de ellos, su voz resonando con autoridad. «Este hombre está confundiendo a nuestra gente. La ley es sagrada, y aquellos que la infrinjan deben ser castigados». Pero Eliezer no titubeó. ¿Qué valor tiene una ley sin amor? ¿Acaso no fue el mismo Creador que dijo, «Dame, hijo mío, tu corazón»? Proverbios 23:26. Las palabras de Eliezer fluyeron con una convicción que parecía provenir del mismo cielo. Estamos llamados a un propósito más grande que la mera observación. Estamos llamados a amar y a ser transformados por el amor eterno de Dios. La multitud, que antes estaba dividida, empezó a inclinarse hacia la verdad. Si esta transformación viene a través de la gracia, ¿por qué no abrazarla?, murmuró Matías, su voz resonando con sinceridad. La atmósfera se llenó de un nuevo fervor, y las sombras que una vez habían asediado el lugar comenzaron a disiparse. Eliezer, sintiendo la ola de fe que lo rodeaba, exclamó: «Lo que aún no saben es que la revelación no solo se limitará a Israel, sino que alcanzará a todas las naciones. El Señor ha prometido que hará de nosotros un pueblo, estableciendo su reino en cada corazón que se rinda a Él». Las miradas se levantaron hacia el cielo, como si esperaran la manifestación de una gloria que estaba por derramarse. Sientan el latido del reino de Dios. Él está en movimiento. La promesa de volverse a su pueblo está a punto de ser cumplida de maneras que nunca imaginamos. Este mensaje de redención, a partir de nuestras debilidades, marcará el inicio de una nueva historia. Y así, en medio de la revelación, Eliezer se dio cuenta de que el desenlace sería mucho más que palabras, sería una manifestación del poder de Dios en sus vidas. Mientras el viento soplaba suavemente, las estrellas comenzaron a brillar más intensamente, como testigos de un pacto que se estaba forjando en ese mismo instante. Así que, pueblo de Dios, estén listos, porque lo que aún no saben sobre el plan soberano de Dios está justo al borde de revelarse. Los días que vienen traerán un despertar, y en ese despertar nuestra fe se verá corroborada en el amor y la gracia que nunca fluirá en vano. Eliezer finalizó, el corazón rebosante de esperanza y expectativa, preparado para lo que estaba por venir.